bienvenidos. Estoy muy contenta de que me acompañen una vez más para escuchar la palabra del Señor. Espero que estos videos te hayan alentado y encendido tu pasión y hayan brindado enfoque y estrategias para vivir victoriosamente en Cristo. Hoy quiero hablarles sobre la dependencia de Cristo. Hay una canción que dice: a donde vayas iré, lo que digas diré, cuando ores oraré. Y habla de cómo nuestra vida tiene que depender de Jesús. Cuando Jesús se mueve, nosotros nos movemos. Cuando Él ora, oramos. Cuando Él se mueve, nos movemos. Si nos dice que hagamos algo, lo hacemos. Jesús era el Hijo de Dios, era perfecto. No había necesidad de que se sometiera a un padre porque era perfecto. Él es Dios. Pero aún así, eligió someterse. De hecho, fue completamente la decisión y obediencia de Jesús a Dios la razón que dejó su reino y su trono y vino a la tierra. Cuando Jesús dejó el cielo, eligió morar entre los humanos que creó junto con su Padre y el Espíritu. Tenía que volverse como uno de ellos y morar entre humanos. Ese fue un paso de obediencia. Desde el principio, su vida ha sido una de obediencia. Hizo la voluntad de su Padre. Él era uno con su Padre y dependía tanto de Él hasta el fin. Hasta el fin, cuando Jesús tuvo que morir en la cruz y tomar los pecados de la humanidad. Aunque fue difícil para Él, porque era alguien que no conocía el pecado, llevó nuestros pecados e incluso le dijo a Dios: Padre, si es tu voluntad, quítame esta copa, porque iba a ser muy difícil. En ese momento tenía que ser separado de Dios y tenía que cargar con los pecados del mundo. Pero por difícil que fuera, eligió obedecer a su Padre. Ahora, si Jesús tenía esa dependencia perfecta de Dios, siendo perfecto, ¿cuánto más debemos depender de Dios? Vayamos a Juan capítulo 15. Juan capítulo 15, comenzando en el versículo 5. Dice: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que permanece en mí y yo en él, da mucho fruto, porque nada podéis hacer sin mí. Nuevamente, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Número 1. No podemos hacer nada sin Jesús. Eso es un hecho. Podemos tratar de resolver las cosas por nuestra propia cuenta, pero la realidad es que separados de Él no podemos hacer nada. Lo mejor es confiar en Él. Lo mejor es depender de Él. La Biblia es clara en que sin Él no puedes hacer nada. Y si hay algo bueno en ti, es porque Él está en ti y tú permaneces en Él. Tenemos que reconocer que separados de Él no podemos hacer nada. Necesitamos a Cristo para caminar en fe y confianza, incluso para trabajar en cualquier o para ser un buen esposo o esposa, un buen hijo o hija, para todo, hasta para despertar y cuidar y mantener a tu familia o hacer negocios, tomar decisiones, tomar dominio y estar a cargo. Necesitamos a Cristo. Aparte de Él no podemos hacer nada. Cuando esa verdad llega a ser una revelación en nuestro espíritu como hijos de Dios, cuando sabemos quiénes somos, donde sabemos quién vive dentro de nosotros, donde sabemos que separados de Él no podemos hacer nada, ¿cuánto más deberíamos depender de Cristo?
En una ocasión, una mujer vino a verme y comenzó a contarme de su dificultad para aprender a cocinar y cuidar de su familia. Tenía 2 hijos y estaba muy abrumada. Ella tenía que ocuparse de su casa, cuidar a los niños y también trabajar. Entonces ella me dijo, me resulta tan difícil hacer esto, me resulta abrumador. Y la miré y le dije, ¿puedes cambiar tus palabras? Di, yo puedo hacer esto. Estoy ungida para cuidar de mi familia. Fui ungida para cuidar de mi casa. Fui ungida para cocinar. Le dije, mira, todos tenemos que empezar por algún lado. Tienes que aprender a cocinar para poder mantener a tus hijos. Pero si sigues diciendo, no sé cómo cocinar, no puedo hacer esto, entonces nunca lo lograrás. Como cristianos, a estas alturas ya sabemos que las palabras tienen poder. Y le dije que cambiara su confesión. Le dije, ¿quién vive dentro de ti? ¿De quién eres hija? ¿A quién le perteneces? Y ella dijo, le pertenezco a Jesús. Así que si le perteneces a Jesús, si Cristo está en ti, y Él es el Rey de tu corazón, necesitas saber que puedes hacer cualquier cosa a través de Cristo. Lo único que necesitas saber es que tienes la ayuda de Jesús. Le dije, mañana quiero que te levantes y digas, Jesús, sé que estás conmigo y que con tu ayuda puedo hacer esto porque me hiciste madre por una razón, me hiciste padre por una razón, me pusiste en esta posición por una razón, me pusiste en este lugar de trabajo por una razón o en esta escuela. Tengo la autoridad, estoy capaz. Fui ungida para manejar esta situación. Veamos Juan 15, versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quieras y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, para que llevéis mucho fruto y seáis así mi discípulo. Entonces, ¿cómo permanecemos uno en Cristo? Número 1, al escuchar la palabra, porque es la palabra que nos limpia y nos renueva. Pero no solo escuchando la palabra, tenemos que ponerla en práctica. El escuchar la palabra nos limpia, nos renueva, nos refresca y nos transforma. Cambia nuestra forma de pensar. Y ahora, una vez que empiezas a vivir así, que esa comprensión llega a ti, una vez que nos damos cuenta de quiénes somos en Cristo y aprendemos a permanecer en Él, ¿qué sucede? Cuando la palabra se vuelve tan prominente, tan real en tu vida, donde tú y la palabra se vuelven uno. Y cualquier cosa que Jesús te diga, lo harás. Donde quiera que Él te lleve, irás. Haces lo que Él te diga, porque tú y la palabra, que es Jesús, se hacen uno. Y es así como permanecemos en Él. Muchas veces escuchamos las palabras, escuchamos la palabra y nos sentimos tan entusiasmados por unos días, pero después disminuye. Por eso dice la Escritura, si permaneces en mí, es la consistencia, permanecer constantemente en Él, permanecer en su palabra, al permitir que la palabra te limpie continuamente. Es de esa manera que puedes permitir que su palabra gobierne y reine en tu corazón, donde te vuelves tan uno con la palabra que continúas permaneciendo en Él. Y es en ese proceso, es ese lugar donde podrás dar mucho fruto para el reino de Dios. Allí es cuando el Señor dice que mi Padre es glorificado por cuanto permaneces en Él, das fruto y el Padre es glorificado. Y eso probará que eres su discípulo. Entonces, solo porque escuchamos la palabra y aceptamos a Jesús en nuestro corazón o escuchamos un sermón y nos refrescamos, no termina ahí. Es el proceso de lo que haces durante toda la semana. ¿Cómo permaneces en Él? ¿Cómo permites que la palabra penetre tu espíritu? ¿Por dónde empiezas ahora funcionando como Dios cuando caminas, cuando hablas, cuando piensas, cuando te mueves? Permites que el Espíritu de Dios se mueva a través de ti porque estás permaneciendo en Él. Versículo 6 dice, el que no permanece
será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Quiere decir que solo porque vas a la iglesia religiosamente y tienes comunión con Él de vez en cuando, no te califica para ser alguien que permanece en Él. Un hombre que da fruto no solo va los domingos. Encuentro que la gente es muy buena para ser religiosa, porque en su mente piensan, voy a la iglesia los domingos y de vez en cuando voy a orar. Pero eso es todo, no puedo dar mucho de mi tiempo. Luego el resto de la semana viven como si Dios ni siquiera viviera dentro de ellos. Están llenos de ansiedad y de problemas en su vida. Están ocupados viviendo su vida. Dios está en el fondo de su mente. Y luego se preguntan cuando pasan por cosas difíciles, ¿por qué Dios no escucha? Es porque no has permanecido en Él. No lo has priorizado en tu vida. No lo has puesto al frente. De hecho, es por eso que la Biblia dice que si no permaneces en Dios, serás arrojado a un lado y comenzarás a marchitarte. No das fruto. Algo marchito no puede producir fruto, no es efectivo en absoluto porque no permanece en Dios. Por eso lo mejor que puedes hacer es permanecer en Él, depender de Él en cada situación de tu vida. Muchas veces las personas solo acuden a Dios cuando surgen problemas en sus vidas, pero cuando las cosas le van bien, no encuentran la necesidad de buscar de Dios. Pero cuando las cosas se tambalean en su vida, cuando sienten presión de un lado a otro lado, es cuando van a la iglesia. De repente son un poco más fieles, y lo he visto una y otra vez con los creyentes de la iglesia, y es algo muy triste, porque Dios los mira pensando que les tomó problemas para finalmente regresar a la iglesia. Entonces, pase lo que pase durante la semana, espero que no te encuentres en ese grupo de los que solo van a la iglesia cuando están emproblemados. Ve a la iglesia sin importar lo que pase, ya sea que estés feliz, estresado, triste, cuando estés bajo una temporada de ataques o te sientes solo, miserable, cuando todo te va bien en tu vida y tienes un corazón tan agradecido. Ahora, en ese momento es cuando más necesitas ir a Dios. Porque es fácil para una persona cuando ya está deprimida, ya está en el suelo, ya está triste y miserable, es más fácil correr hacia Jesús. Pero cuando estás feliz, cuando estás contento, allí es cuando tienes que buscar a Dios aún más. Una vez que estés en un buen lugar, empiezas a confiar menos en Dios. Lo que sucede es que cuando te caigas, la caída será muy dolorosa. Así que como dice la Escritura, permaneced en mí y yo en vosotros, así como un pámpano no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Si tienes esa revelación y entiendes que a menos que permanezcas en Él, realmente no puedes hacer nada. Que seas continuamente cautivado por Él, y oro para que en cada situación y circunstancia de tu vida te encuentres a los pies de Jesús. Dios los bendiga a todos. Shalom.